Entrando en materia, quiero dar la bienvenida a María José Roa García con su conferencia Educación Financiera y Finanzas del Comportamiento, nuevo entendimiento sobre la importancia de la información de las decisiones financieras. María José es PhD en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesora asistente del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y del Ohio State University. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a María José. Bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Me da mucha alegría poder exponer los trabajos de investigación en foros que no son solo de investigadores. Mi experiencia en este ámbito es muy rica en general, ya que si no, pues todos tendemos a mirar con un mismo prisma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Fasecolda, a Alejandra especialmente, a quien tuve el gusto de conocer en el evento de FELABAN. Y yo voy a ir ya directamente a la presentación. ¿De qué les voy a hablar hoy? Bueno, pues lo que les voy a hablar hoy es, como bien decía Alejandra, es una reflexión de lo que nos dicen dos literaturas. Básicamente van a ser tres. La literatura de educación financiera, los recientes estudios en economía experimental y encuestas, la literatura de economía del comportamiento y, por supuesto, la literatura tradicional de mercados financieros, porque de lo que vamos a tratar de ver es cómo nos dicen estas literaturas que usamos la información financiera a la hora de tomar nuestras decisiones financieras, ¿no? Ahorro, inversión y consumo. Porque al final del día, si nosotros estamos hablando de educación financiera, de dar conocimiento financiero, económico, de dar información, tenemos que hacer una fuerte reflexión a la hora de entender cómo utilizamos realmente esa información, si lo que queremos realmente es cambiar comportamientos financieros, ¿no? Entonces, en primer lugar, si nos vamos a la literatura de mercados financieros, y es una literatura amplia, de una larga tradición, y vemos cómo nos dicen estos modelos desde distintas aristas, cómo se utiliza la información a la hora de tomar nuestras decisiones financieras, pues son básicamente dos los supuestos que consideran. Y nos dicen que los individuos, los agentes económicos, adquirimos y usamos toda la información disponible para obtener la máxima utilidad, el máximo beneficio o el máximo bienestar. Y además, eso lo hacemos con una capacidad ilimitada para procesar toda la información disponible, es decir, tenemos toda esta información y además la procesamos con una capacidad ilimitada para conseguir un objetivo, ya sea si es el empresario, máximo beneficio, si es alguna institución o gobierno, máximo bienestar de la sociedad, o si somos los individuos, la máxima utilidad o satisfacción, ¿no? Y básicamente lo que hay detrás es el supuesto de expectativas racionales, ¿no? Ese uso de toda esa información disponible, ¿no? Entonces, sin embargo, nos encontramos con trabajos más recientes que, como ya van pasando los años, ya no son tan recientes, pero sí que más que la literatura de mercados financieros. En concreto, la literatura, una rama de la economía del comportamiento, la literatura de finanzas del comportamiento y la educación financiera, que a partir de estudios empíricos, en concreto encuestas y actividades experimentales, nos dan nuevas señales sobre cómo realmente los agentes usamos la información. Y aunque nosotros en teoría económica solemos usar esto de los agentes, los individuos, que parece que es algo abstracto, no debemos de dejar de entender que somos nosotros, ¿no? Entonces, estas literaturas lo que nos dicen es que realmente hay toda una serie de aspectos psicológicos que llevan a no utilizar la información como nos dice la literatura tradicional de mercados financieros, ¿no? Entonces, lo que nos vienen a mostrar es que existen ciertos aspectos, sobre todo estados de confianza de los individuos o limitaciones en nuestras capacidades cognitivas que hacen que el papel de la información sea reducido o a veces eliminado, es decir, no se utilice, ¿no? Entonces,
Lo que les voy a presentar hoy es, tratando de complementar estas literaturas y arrojar un poquito más de luz sobre el tema, es revisar las tres en detalle y sacar una serie de líneas generales que sirven para dos cosas. Uno, para los que hacemos teoría económica, para ampliar esos marcos conceptuales de teoría económica, y otros, para los que diseñan programas de educación financiera, que tengan en cuenta que si quieren cambiar comportamientos financieros, no se trata solo de dar información, hay que partir de estas líneas generales, ¿no? Entonces, básicamente lo que les he dicho, aquí está el índice. Vamos a ver en primer lugar cómo nos dice la literatura tradicional de mercados financieros que se utiliza la información. Luego vamos a ir con la economía del comportamiento, la literatura de educación financiera, finanzas del comportamiento y por último una serie de discusión, reflexión y conclusiones finales. Respecto a la teoría de mercados financieros, por supuesto desde su inicio, hace ya pues casi 2 siglos o más, hay un punto de partida claro, y es que efectivamente tomar decisiones financieras no es nada sencillo, es algo complejo, ¿no? Entonces, realmente, si uno toma cualquier artículo de literatura de mercados financieros, hay un problema que existe y existe y existe y aparece en cualquier sea de las ramas que tiene esta literatura, y es los problemas de información, ¿no? Principalmente los problemas de información asimétrica, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los primeros trabajos? Entonces esa complejidad viene dada sobre todo, como ustedes saben, y por eso digo, y yo siempre trato en las investigaciones de nosotros, ¿no? Los agentes, los individuos somos nosotros, pues que debemos ser capaces de hacer predicciones sobre variables desconocidas, tipos de interés, inflación, retornos, riesgos, planes de retiro, hipotecas, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de nuestro día a día, independientemente de nuestro estrato económico, social, cultural, de dónde vengamos, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos que afrontar desde el principio, como les digo, cómo resolver esta complejidad. Y además, como vamos viendo, en un mundo financiero, cada vez financiero, económico, más complejo, ¿no? Entonces, los primeros trabajos dentro de la literatura de mercados financieros, lo que hacían era o bien asumir que la información era perfecta, es decir, no había problemas de información, o bien se seguían simples reglas de acción, que se basaban básicamente en los resultados o en el estatus de los estados financieros de las empresas, ¿no? Reglas muy sencillas, valer presente neto o tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, en un ambiente, digamos, o contexto económico no tan complejo como el que es el que tenemos hoy en día, estas reglas, digamos, que hacían predicciones más o menos aceptables, ¿no? Pero, por supuesto, mientras se iba evolucionando, los contextos económicos y financieros cada vez fueron más complejos y estas reglas fueron evolucionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos después? Bueno, pues lo que nos encontramos es el supuesto que ha venido considerándose y se considera todavía hoy en día dentro de la literatura de los mercados financieros. Y ese supuesto es el de las expectativas racionales. Y las expectativas racionales dicen, como les comentaba al principio, es que tomamos a la hora de tomar nuestras decisiones o desarrollar nuestras decisiones financieras, consideramos toda la información disponible hasta la fecha, ¿no? Y relevante sobre esa variable a la que vamos a tratar de hacer una predicción. Y además eso lo hacemos, el uso de esa información es de forma inteligente. ¿Y qué entendemos nosotros por de forma inteligente? Pues que nosotros sabemos realmente las relaciones que subyacen a las variables económicas, es decir, sabemos cuál es el verdadero modelo económico, ¿no? Entonces, a veces cometemos errores. ¿Y por qué los cometemos? Bueno, pues por esos cambios inesperados que especialmente vienen dados por los cambios de política económica, ¿no? Pero además se considera que como consideramos la información hasta la fecha, una vez que nosotros vemos ese cambio, lo procesamos, llevamos a cabo un determinado proceso de aprendizaje y el error desaparece. Por eso decimos que el error es sistémico, ¿no? Luego,
este es el supuesto que, como les digo, se ha venido considerando y se sigue considerando dentro de los modelos de teoría de mercados financieros, ¿no? Y hay toda, como vamos a ver, un engranaje de distintos tipos de aprendizaje, expectativas adaptativas, métodos más sofisticados, formalizados con una estructura matemática muy compleja, pero que al final del día resume un supuesto muy sencillo. Yo voy a tomar una decisión de ahorro, bueno, ¿qué información tengo? La utilizo y además de una forma inteligente, ¿no? Bien, todo esto ha dado lugar a la literatura de los modelos de ciclo de vida y de renta permanente, ¿no? Entonces, cualquiera que considere este tipo de modelos, que son la base de la toma de decisiones financieras dentro de la literatura de la ortodoxia, pues se va a encontrar con ello, ¿no? El supuesto de expectativas racionales. Y como les decía, pues se formalizan de muy distintas formas, distribuciones de probabilidad o estructuras matemáticas muy sofisticadas, ¿no? Entonces, así las cosas, recientemente, como les digo, ya no es tan recientemente, aparece una rama dentro de la literatura económica que es la economía del comportamiento. Entonces, la economía del comportamiento lo que trata es de ampliar la base antropológica de los agentes y considerar aspectos psicológicos, culturales, que hasta ahora la literatura tradicional de mercados financieros no había considerado, ¿no? Entonces, en concreto, la parte que yo les voy a presentar es cómo esta literatura toma aspectos de la literatura de psicología, antropología, sociología, y estos estudios, sobre todo de psicología, no son nuevos, datan a lo mejor de principios de 1900, consideran estos aspectos psicológicos que dicen estas otras literaturas y los aplican al comportamiento económico, en concreto a cómo, independientemente del marco en el que estemos, sea una decisión financiera, sea una decisión de trabajo, a cómo los agentes usamos la información, ¿no? Y esos aspectos generales de cómo usamos la información es lo que les voy a presentar, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que parte esta literatura es que los agentes tenemos una racionalidad limitada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nuestras capacidades cognitivas de conocimiento son limitadas. No podemos procesar esa información de forma inteligente. ¿Por qué? Primero, porque es excesiva. Y segundo, porque los problemas que tenemos que resolver son muy complejos. Entonces, partiendo de esa racionalidad limitada, lo que consideran es que pues, los agentes que hacemos al final tomamos lo que ellos llaman shortcuts o atajos, ¿no? ¿Y cuáles son esos atajos? Pues les voy a enumerar algunos de ellos, pero como les digo, básicamente son tomados de trabajos de psicología, por eso la economía del comportamiento, digamos que trata de ser una parte de la economía multidisciplinar, ¿no? Entonces, toma de otras literaturas, sobre todo de ciencias sociales, ¿no? Entonces, por eso les va a sonar pues, a psicología, ¿no? Entonces nos dicen, aquí tenemos algunos de esos atajos, ¿no? Disonancia cognitiva, ¿qué es lo que nos dicen estos trabajos? Que lo que nosotros tratamos es de buscar aquella información que refuerza nuestras creencias, que refuerza lo que nosotros creemos. Es decir, tratamos de evitar aquellos que nos ponen en un conflicto, ¿no? Entonces, si yo creo que el votante, estoy votando y el candidato por el que estoy votando es el bueno, si veo que hay información que me pone, que no estamos, la rechazo. Entonces, ponen múltiples ejemplos en los que nos dicen, no, tratamos de considerar solo la información que refuerza nuestras creencias, ¿no? La ilusión de conocimiento. Creemos que cuanto más conocimiento tenemos, mejores decisiones tomamos, ¿no? Entonces tratamos de adquirir, buscar, leer, y eso nos lleva a un estado, digamos, de confianza, es el confident effect. Voy a tomar una mejor decisión porque estoy mejor formado, ¿no? Los excesos de confianza, algo de lo que hablaremos en detalle, porque están detrás, como nos dicen algunos autores, de las crisis financieras. Esos excesos de confianza, ya sean individuales o colectivos, tienden a que los individuos rechacen información. Incluso aunque la procesen, la rechazan, porque yo me siento confiado en que la decisión que estoy tomando es la buena, ¿no? La conformidad de grupo, pues tendemos a seguir a los otros. Entonces, los autores ponen un montón de ejemplos, nos dicen, por ejemplo, uno llega a un banco y ve varias filas o líneas y tiende a ponerse donde hay más gente, y ni pregunta, bueno, no, aquí me pongo yo, ¿no? Entonces, tendemos a seguir a los otros.
¿Qué más atajos tomamos? Cuando tenemos que explicar o justificar nuestras decisiones, tendemos a adquirir más información que cuando no tenemos que hacerlo. Tendemos a responder mejor a información específica y resumida que a información estadística. Pensamos que la información disponible, la que tenemos a la mano, es la más relevante. Los eventos que son más fáciles de investigar o más recientes, pensamos que son aquellos que tienen más probabilidad de ocurrir. Tendemos a confiar más en la información que es más atractiva visualmente, ¿no? Y un ancla o punto de partida, es decir, un punto de partida inicial, una opinión inicial, minimiza la cantidad de información que voy a tratar de buscar y que determina mi decisión final, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dicen es que, y por supuesto pongo etcétera, porque hay multitud de aspectos psicológicos que ya nos dicen cómo realmente nosotros utilizamos la información o no la utilizamos o no le hacemos caso o qué hacemos caso, ¿no? Como decimos, a lo que es más reciente, a lo que es más atractivo, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta esta literatura, se desarrollan dos literaturas, que es de las que les voy a hablar a continuación, la literatura de educación financiera y la de finanzas del comportamiento, que básicamente, ya aterrizando en lo que son las decisiones financieras, porque como les decía, aquí simplemente nos están diciendo cómo se usa la información para cualquier tipo de decisión, no solo económica, ¿no? Pero si ya nos vamos a las decisiones financieras, vamos a ver cómo estas dos literaturas incorporan estos aspectos psicológicos para explicarnos cómo realmente los agentes toman las decisiones financieras, ¿no? Entonces, en primer lugar, la literatura de educación financiera, como ustedes saben, empiezan a surgir toda una serie de estudios empíricos que nos dicen que efectivamente la falta de educación y conocimiento financiero puede llevar a los individuos a tomar decisiones financieras no óptimas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas decisiones financieras no óptimas? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Y más los que trabajamos en esto. No ahorrar lo suficiente para el retiro, sobreinvertir en activos riesgosos o conservadores, no explotar ventajas impositivas, mantener hipotecas costosas o participar en el sector financiero informal, ¿no? Entonces empiezan a surgir, aparte de esta serie de estudios empíricos, toda una serie de estudios generalmente organizados por organismos gubernamentales que tratan de medir la educación financiera de los agentes, ¿no? Y básicamente lo que nos arroja es que la educación financiera en general, a nivel internacional, es muy baja, y especialmente en los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, lo que se considera es que hay que desarrollar toda una serie de programas de educación económica y financiera que tratan de resolver estas lagunas de conocimiento, ¿no? Y entonces, pues como todos ustedes saben, en los últimos años empiezan a surgir desde el sector público, desde el sector privado, iniciativas y a gastar mucho dinero y hacer fuertes desembolsos y estudios en el diseño de programas, y pues algunos ya van incluso más adelante, como vamos a ver hoy, que es el caso que nos van a presentar luego, ya no solo en el diseño, en la aplicación, ya se van al impacto, ¿no? La evaluación de esos tipos de programas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los trabajos dentro de la literatura académica que han tratado de evaluar el impacto de esos estudios? Bueno, pues como vamos a ver, nos vamos a encontrar con dos grupos. Los primeros, lo que nos dicen que efectivamente los programas de educación financiera tienen un impacto positivo. Y aquí les voy a hacer un resumen de los más relevantes, ¿no? Entonces, como les digo, hay algunos que sí muestran que esos programas han mejorado las decisiones financieras de los agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chan y Steven Mastrobuoni nos dicen que efectivamente un mayor conocimiento del sistema de pensiones y de la seguridad social en Estados Unidos afectó positivamente a las decisiones de retiro, ¿no? Staten y otros nos dicen que los individuos que acudieron a un programa de asesoramiento sobre crédito por 3 años fueron capaces de reducir sus deudas y mejorar su manejo de las tarjetas de crédito. Girard y Thorne nos dicen que aquellos que recibieron asesoramiento sobre créditos antes de adquirir una casa tuvieron menor tasa de morosidad que aquellos que no lo hicieron. Clark y otros nos dicen que se observan cambios significativos en cómo los individuos planean su retiro
cuando se mejora el entendimiento de conceptos financieros o se les proporciona más y mejores opciones, por ejemplo, más alternativas de inversión. Edmondson y Gillespie-Fisher nos dicen, mediante el desarrollo de un modelo teórico para explicar las bajas tasas de ahorro y el exceso de consumo en Estados Unidos, que la educación financiera llevó a comportamientos financieros óptimos. Hilger y otros, a través del Cyber of Consumer Finances, documentó la relación positiva entre el conocimiento financiero y el comportamiento financiero, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos toda esta serie de trabajos, yo les he mencionado algunos, pero hay multitud que utilizan bien estudios de encuestas o desarrollan trabajos teóricos para evaluar y demostrar ese efecto positivo que tiene el conocimiento financiero sobre las decisiones financieras. Pero, sin embargo, nos encontramos otro grupo de trabajos igual de numeroso e igual de relevante y riguroso que nos dicen que la evidencia de encuestas y actividades experimentales muestra frecuentemente que los individuos ponen muy poca atención a la información y que además su capacidad para procesarla es limitada. Y aquí les pongo algunos de los más relevantes. Ana María Lusardi nos muestra a través de distintos trabajos cómo existe un efecto moderado y minoritario en los cambios de comportamiento financieros tras la aplicación del desarrollo de varios programas. Ella analiza, de hecho, varios programas de educación financiera y concluye que efectivamente el efecto es moderado y muy poco. Nos dice que efectivamente concluye que el proceso de decisiones financieras debe ser simplificado, ¿no? Por ejemplo, dice, incluyendo un número de opciones disponibles menor y teniendo en cuenta el supuesto de racionalidad limitada, ¿no? Es necesario buscar modelos más efectivos de transmisión de información. A la hora de diseñar, pues como ustedes diseñan audiovisuales, libros, ¿qué puedo decir? Hay hasta obras de teatro, telenovelas, concursos, talleres. Hay que tener muy en cuenta que si queremos cambiar comportamientos, pues tenemos que buscar métodos efectivos de transmisión, ¿no? En un estudio de Meza y otros para el Instituto de Servicios Financieros de Reino Unido, también hacen una revisión muy profunda, muy completa y detallada de distintos programas de educación financiera, ¿no? Y a lo que llegan es que efectivamente los programas de educación financiera fueron muy poco efectivos para motivar a los individuos a tomar mejores decisiones en cuanto a los productos financieros que adquirir, ¿no? Entonces, lo que concluyen es que efectivamente, y en línea con Lusardi, hay aspectos psicológicos que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo los individuos procesan esa información, ¿no? Y básicamente lo que ellos consideran son los sesgos cognitivos, ¿no? Esa capacidad limitada a la hora de procesar la información, ¿no? Entonces, hay que buscar, y en eso están de acuerdo todos estos autores, métodos de transmisión más sencillos, como hacen, por ejemplo, en publicidad. Eslóganes fáciles de entender pueden realmente influenciar el comportamiento futuro, ¿no? Y también del análisis de esos trabajos concluyen que el asesoramiento personalizado sería más efectivo en producir cambios positivos que métodos que proporcionan información aislada a la educación pasiva durante un periodo limitado de tiempo, ¿no? Es decir, tomamos un curso de 6 meses o de 1 año y ya. Otros autores y otros trabajos que también consideran la importancia de estos aspectos psicológicos y que consideran que el no tenerlos en cuenta es parte de la poca efectividad de los programas de educaciones financieras. Y Jengar y otros, Laco y Papalardo, nos dicen que un exceso de información puede hacer imposible tomar decisiones financieras, ¿no? Bergen y otros nos dicen que recibir educación financiera por varios años es efectivo, pero siempre que no dispare los excesos de confianza, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, tengo más conocimiento, tengo más confianza en mí mismo, pues ahí me lanzo a tomar decisiones más de forma espontánea que de forma racional, ¿no? Y muy importante, Meyer y Sprenger nos dicen, aquellos que deciden voluntariamente adquirir educación e información financiera tienden a compartir aspectos psicológicos comunes. Esto es muy importante y hay trabajos todavía más recientes que les voy a mencionar, y que algunos no les he incorporado, que nos dicen que al final del día lo que
hay detrás de nuestras decisiones financieras no es tanto el conocimiento del que disponemos, sino esos aspectos psicológicos comunes que parece ser que son las preferencias temporales y nuestras preferencias por el riesgo, ¿no? Entonces, nos estarían diciendo, por ejemplo, en el caso de Meyer-Sprenger, que aquella gente que es más impaciente, que su preferencia por el tiempo es menor, son los que menos tienden a adquirir educación financiera y conocimiento. Luego, a lo mejor no es que tenga más educación financiera, sino lo que determina su comportamiento financiero, sino su preferencia por el riesgo, ¿no? Por ejemplo, Michel Alnusardi también en otro trabajo nos dicen que al final el conocimiento financiero es una proxy de nuestras capacidades cognitivas. Luego, a lo mejor, ese conocimiento financiero es una proxy de capacidades cognitivas, preferencias temporales, preferencias por el riesgo y otras características psicológicas. Luego, si nosotros queremos cambiar esos comportamientos, quizás tenemos que ir por ahí, ¿no? Bien. Entonces, después de presentar estos dos grupos, pues podría parecer, como les pongo aquí, que los resultados de esta creciente literatura parecen contradictorios e inconclusos, ¿no? Entonces, para dar una línea positiva, pues vamos a decir lo que realmente está pasando. La mayor parte de los autores señalan que tal aparente contradicción es resultado de dos elementos. Primero, no hay consenso entre cómo definir el éxito de un programa e incluso en definir la educación financiera. Empezamos con educación financiera, ahora educación financiera económica, ahora capacidades financieras, ahora habilidades. ¿Qué es lo que tratamos de medir? ¿Qué es lo que tratamos de lograr? ¿Lograr más inclusión financiera? ¿Lograr mejores decisiones financieras? Y en segundo lugar, muy importante, hay enormes diferencias en la naturaleza y el rigor de las metodologías empíricas existentes. No hay una metodología homogénea. Hay estudios de encuestas, hay estudios de actividades experimentales, pero son dispares entre sí, al igual que hay distintos tipos de programas, ¿no? Distintos métodos de aplicarlos, distintos métodos de evaluar, ¿no? Entonces, detrás de esa aparente contradicción están estos dos elementos. Y además, aunque hay esas disparidades, sí que se han detectado una serie de directrices generales. La doctora Angela Lyon, que lleva trabajando muchísimo tiempo en los temas de educación financiera en la Universidad de Illinois, nos dice que sí hay un consenso en una serie de puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Los programas individuales son más efectivos que los de grupo. Hay que dar a la oportunidad a los individuos, a las personas, de ganar experiencia, poniendo en práctica las lecciones aprendidas. Pero eso nos pasa, como yo digo, muchas veces hablamos de educación financiera, pero yo, que soy profesora y llevo dando clases ya 19 años, es una cuestión de educación, ¿no? Pues claro que mis alumnos necesitan ponerlo en práctica cuando acaba la licenciatura o la maestría, ¿no? Cuando uno acaba, yo misma, cuando acabé la licenciatura de Economía, me quedaba todo por aprender. Si tenía una serie de lineamientos teóricos y metodologías empíricas, matemáticas muy sofisticadas, pero luego era lanzarme y ponerme a dar clase, no tenía nada que ver con prepararme para un examen, ¿no? Luego hay que dar la oportunidad a la gente para practicar, ¿no? Importantísimo también, y eso yo es algo que detecto en todos los foros a los que he ido, tanto si son de organismos, sector público-privado o academia, ¿no? Y recientemente, cuando estuve en una de las conferencias que organiza de forma internacionalmente la OCDE, lo repetía, ¿no? No se puede dar solo educación financiera, tiene que venir acompañada de otros elementos fundamentales, de políticas de protección al consumidor financiero. Pues si yo no tengo confianza en participar en el sector financiero formal, bien por esas políticas o bien por las regulaciones de las entidades o los nuevos instrumentos, no voy a participar. ¿De qué me sirve a mí tener todo ese conocimiento, no? Cuando yo llegué a México me lo comentaban mis propios alumnos. No, claro que mi familia tiene un alto poder adquisitivo y conocimiento y posgrado y bla, 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 pero después de la crisis, profesora, nosotros no ahorramos en las instituciones financieras formales, ¿no? Entonces, por eso no solo puede ser dar conocimiento y cambiar comportamientos financieros, tiene que ir de la mano con políticas de protección al consumidor y regulaciones de entidades o nuevos instrumentos. Esto es lo que da confianza,
Cuando uno va a las encuestas, por ejemplo, que lleva a cabo la CAF o el Banco Mundial, ¿por qué usted no participa en el sector financiero formal? Pues te dicen, sí, la falta de ingreso, la falta de empleo, pero ojo, te mencionan igual de importante, la falta de confianza en las instituciones financieras, y eso a cualquier nivel, ¿no? Y fíjense después de la crisis. Bien, ¿qué más nos dicen? Los programas no deben ser excesivamente ambiciosos, también. Yo voy a cada foro que, no sé, vamos, no sé qué es lo que pretenden hacer. No tienen que ser ambiciosos, tienen que ser ajustados a la gente o las personas a las que se quiere dirigir, los objetivos que se quiere cumplir, pero no podemos cambiar ni revolucionar, ¿no? Pues como yo siempre digo, y en este tipo de eventos, a ver, yo la mayor parte o gran parte de mis compañeros, incluso amigos, son doctores en economía. ¿Ustedes creen que toman mejores decisiones económicas? Pues no. Claro que no. Y eso creo que es muy importante señalarlo, no por tener mejores conocimientos, mejores comportamientos, haber estado estudiando yo que sé cuántos, 20 años, economía, tomamos mejores decisiones financieras. Luego, creo que tiene que ver también, como les digo, con esos aspectos psicológicos de la gente, ser más arriesgado, menos averso al riesgo. Y, por último, la educación tiene que ser continua, ¿no? No puede ser, como les decía, un periodo de tiempo y luego nos olvidamos. Con apoyo y con mucha motivación y entusiasmo, ¿no? E insisto, y lo he dicho a la mitad de esta slide, se trata de educación. No saben la de cosas que uno hace como profesor cuando trata de motivar a los alumnos a las 2 de la tarde. Pues esto es lo mismo, tanto si son alumnos en una clase, como si son mujeres emprendedoras en un pueblito, como si son ejecutivos, da igual, hay que motivar, hay que entusiasmar y hay que ir mucho a la parte de educación, a todos los estudios que hay hechos ya de educación. Hay toda una literatura muy reciente en Estados Unidos que nos dicen de qué depende el éxito de la educación, ¿no? Pues tenemos que mirar un poquito para allá. Y como van a ver, pues se van a encontrar que consideran efectivamente aspectos psicológicos, antropológicos o culturales de las personas. Muy bien. Vamos a la otra literatura de la que les quería hablar por último, ¿no? Paralelamente a todos estos programas de educación financiera, y en parte tiene mucho que ver que hayan tomado más importancia los programas de educación financiera, tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo, es la crisis financiera reciente, ¿no? Entonces, hay toda una serie de trabajos, incluso de premios Nobel, ¿no? Como es el caso de Schiller este año, que nos dicen que efectivamente son esos excesos de confianza y esos sesgos cognitivos que, como ven, aparecen y son recurrentes en las literaturas que les estoy mencionando, los cuales pueden llevar a los individuos a sobreinvertir en activos riesgosos a pesar de las señales negativas del mercado, basadas en información real, clara, generalmente gratuita y disponible, ¿no? Entonces, les voy a mencionar algunos de los trabajos más importantes y yo creo que muy claros respecto a cómo estos problemas o estos aspectos psicológicos pueden determinar decisiones financieras no óptimas y, en última instancia, hasta crisis financieras, ¿no? Entonces, tenemos el trabajo de Taylor y Sustain que nos dicen, básicamente toman como referencia la racionalidad limitada y el contagio social. Y aquí les resumo 3 ejemplos muy claros que ellos dan. Nos dicen, ¿cuáles fueron las causas del desastre de las hipotecas subprime o basura? La mayor parte de sus propietarios no entendieron las condiciones de los préstamos. Es verdad que, por un lado, tenemos que las entidades financieras no estaban apropiadamente reguladas, toda esta serie de complejos instrumentos financieros que para mí, sean hasta un mundo aparte, los derivados y demás, pero, por otro lado, los propietarios pues tampoco entendían esos contratos, ¿no? Los altos, también en referencia a la crisis, los altos ejecutivos de grupos de inversión no sabían cuán complejos y ambiguos eran sus propios instrumentos financieros. La burbuja de la bolsa en los 90 fue el resultado de un contagio social. Y ese contagio social, del que vamos a hablar más en detalle con el trabajo de Akerlof y Schiller, de Animal Spirit, es básicamente que los estados de confianza se contagian de unos individuos a otros, ¿no? Y eso es lo que están detrás de los boom o las crisis, como vamos a explicar ahora, ¿no? Entonces, aquí tienen uno de los trabajos
que yo he tomado con mayor referencia, que es el trabajo de Akerlof y Schiller en su libro Animal Spirit. Es un libro muy clarito, muy completo, que yo les recomiendo, que nos dicen que la importancia de la confianza, ¿no? Ellos nos dicen, la confianza es una cuestión, y cito a los autores, es una cuestión de fe, la cual lleva a los individuos a rechazar información relevante para la toma de sus decisiones financieras, ¿no? Los individuos pueden incluso procesar la información, pero al final actuarán de acuerdo con lo que creen que es verdad, ¿no? O sea, o bien tengo la información y no la miro, o la echo un vistazo y digo, sí, pero actúa lo que yo creo. Y eso lo hacemos continuamente, en nuestras decisiones financieras, en nuestras decisiones personales, en nuestras decisiones profesionales, ¿no? Pero, por supuesto, somos heterogéneos y todos conocemos al que antes de abrir una cuenta se revisa, tal, se lee toda la información, pregunta, y otro que, ¿y entonces tú dónde la tienes? Ah, vale, y ya está, ¿no? Identifica la confianza con los animal spirits, los espíritus animales keynesianos, y argumentan que estos patrones de pensamiento son los que subyacen detrás de un boom o una crisis financiera. Los animal spirits, o los espíritus animales, son simplemente esos impulsos espontáneos a la acción, no es otra cosa. Toda la teoría de Keynes sobre el empresario, que es el elemento fundamental, lo que él dice es que, efectivamente, muchas veces no es un cálculo racional lo que hay detrás. ¿Por qué existe el empresario? El empresario no es un ser racional que toma en cuenta todos los riesgos. El empresario tiene que ser una persona que ahí se avienta y tiene que seguir esos impulsos espontáneos, ¿no? Entonces, él dice que en general todos tenemos esos impulsos espontáneos, ¿no? Entonces, básicamente lo que dicen los dos autores es que las decisiones no óptimas de inversión, ahorro y consumo están tomadas en base a esos impulsos espontáneos, se contaminan de unos a otros a través de una especie de multiplicador de confianza, produciendo olas de exceso de confianza antes de la crisis o exceso de pesimismo después de la crisis. Otro trabajo también muy interesante es el de Won y Quesada, que hacen una revisión exhaustiva de economía experimental y psicología para explicar un grupo de tendencias crecientes: la falta de planeación para el futuro, la baja de tasa de ahorro resultante, la crisis financiera actual y los excesos de consumo e inversión en las economías desarrolladas, ¿no? Y, pues no les repito, básicamente lo que ellos dicen es que hay la necesidad de incorporar los aspectos psicológicos que mencionábamos, ¿no? Excesos de optimismo, racionalidad limitada, disonancia cognitiva, ilusión de conocimiento, etc. Dentro de la confianza también hay toda una serie de trabajos que nos están diciendo que efectivamente las decisiones de ahorro e inversión están relacionadas con los niveles de confianza que tenemos entre los que estamos cercanos, pero también hacia las instituciones y la asociación entre individuos, ¿no? La existencia de confianza parece reducir o eliminar el uso de información disponible en la toma de decisiones financieras, ¿no? Pero, ojo, por ejemplo, recientemente un trabajo del Banco de Italia nos dice que la confianza podría reflejar preferencias sobre el riesgo y temporales, ¿no? De nuevo, confianza en decisiones financieras, educación de decisiones financieras, quizás hay que ir para atrás, ¿no? Preferencias temporales, características psicológicas, personales, etcétera. Y ya para terminar, un grupo de trabajos que me parece interesante mencionar, que nos dicen de dónde obtenemos la información, ¿no? Entonces, este grupo de trabajos, famosos, muy relevante, nos dice que la mayoría de los individuos, especialmente con bajos niveles de renta y educación, no buscan ayuda de un asesor financiero, pero sí de amigos y familiares. La razón por la cual no toman en cuenta el asesoramiento no tiene que ver con la disponibilidad, porque hay trabajos que observan que efectivamente estos agentes, estas personas, dentro de sus empresas, tenían la posibilidad de tener un asesoramiento, pero no lo siguen. Y yo es verdad que se hacen especialmente con bajos niveles de renta y educación, pero yo también lo hago, y lo hacemos muchos, ¿no? A la hora de tomar una decisión, pues, mira, fulanito parece que tiene buena visión para las finanzas, oye, ¿tú qué aseguradora estás o qué banco tienes tus ahorros, ¿no? Toman en cuenta los consejos de los profesionales solo cuando esto apoya sus ideas, ¿no? Bien. Para terminar, que ya me queda poco tiempo, una serie de reflexión y conclusiones finales, muy sencillitas y que se han venido repitiendo porque al final son las líneas generales con las que yo quiero que se queden. Desde distintas perspectivas, estas dos literaturas nos dicen que existen aspectos psicológicos importantes respecto al uso y adquisición de la información y que hay que tenerlos en cuenta,
¿no? En especial, esos excesos de confianza y capacidades cognitivas limitadas son los que aparecen de forma más recurrente si observamos, ahora ya sí, a la toma de decisiones financieras. Como les decía, hay aspectos psicológicos que nos dicen cómo usamos la información, aquí en concreto a la toma de decisiones financieras son los más recurrentes. Y aquí les he puesto el nombre de 3 importantísimos padres de la economía, porque sí es justo decir que estos señores ya consideraban estos sesgos cognitivos limitados, estos impulsos espontáneos a la acción y esa racionalidad limitada, ¿no? Pero ojo, los resultados de estas literaturas, es importante señalar, no desacreditan el rigor interno de las teorías de mercados financieros tradicionales. No se trata de eliminar esas teorías y empezar desde nuevo. Yo creo que de lo que se trata es de aumentar la base antropológica o expandir la base antropológica de las personas que consideran estas literaturas, ¿no? Entonces, se trata de una expansión o generalización del marco tradicional de las teorías de tomas de decisiones financieras, porque sí hay cierta racionalidad, claro que la hay, esto no es el caos absoluto. Les voy a leer muy brevemente una cita del libro de Akerlof y Schiller, nos dicen, por descontado, para el caso del ahorro, el ahorro se produce porque la gente tiene motivaciones económicas para ello. El comportamiento de las personas que ahorran, pero descuidan la planificación, presenta una cierta racionalidad. El ahorro, en parte, es resultado de motivaciones económicas básicas y normales, ya que la gente desea tener unos ahorros para cuando se jubile o para dejar un legado. O sea, claro que hay cierta racionalidad a la hora de tomar nuestras decisiones económicas, pero, por supuesto, hay que incorporar estos elementos a cómo utilizamos esa información a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Y no tiene por qué ser muy difícil, ¿no? La capacidad cognitiva limitada puede ser considerada un supuesto ad hoc en los modelos, ¿no? Partir de que exista esa capacidad cognitiva limitada, ¿no? Y luego los excesos de confianza de grupos individuales, pues se pueden formalizar de distintas maneras, ¿no? Ya hay algunos ejemplos, aquí les pongo algunos para los que lo conozcan y los que no. De forma exógena, en algunos modelos se considera que las decisiones dependen de lo que se llama manchas solares, los sunspot, y en base al valor que toma esa mancha solar o esa variable, yo tomo esa decisión. Y esas sunspot pueden ser los estados de ánimo, ¿no? Y ya si se hace de forma más compleja, de forma endógena, pues esos estados de confianza que dependan de elementos que los alimenten, noticias, sentimientos de pertenencia a una compañía o una nación, ¿no? Al final del día, de lo que se trata, tanto con este trabajo como con las discusiones que vamos a tener hoy, es de lograr un mejor conocimiento de cómo los agentes toman sus decisiones financieras, ¿no? Y yo creo que es muy importante que estas discusiones que ya se tienen y estos elementos que ya están apareciendo de manera probada, ya están en otras literaturas, se incorporen dentro del diseño de los programas que ustedes están desarrollando, ¿no? Pues si sabemos que esto es lo que hacen las personas, o más o menos entendemos que esto es lo que hacen las personas, como les digo, el mejor ejemplo lo tenemos en uno mismo, o bueno, a lo mejor la familia más cercana o los amigos más cercanos, pues los consideremos, ¿no?, en el diseño de programas de educación financiera que fomenten la inclusión financiera y la toma de decisiones financieras óptimas, tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, ¿no? Y aquí insisto en que hay que tener claro el objetivo, que queremos más inclusión, que queremos mejores tomas de decisiones financieras, ¿no? Ambos son objetivos distintos, creo que los programas deben de ser diseñados de forma distinta, ¿no? Y por último, y muy importante, debido a que el comportamiento humano se ve influenciado por elementos psicológicos, antropológicos, culturales, sociales e históricos, los resultados obtenidos en los trabajos teóricos y empíricos no deben ser generalizados, ¿no? Yo aquí siempre pongo el ejemplo del microcrédito de Grameen Bank, que imagino que todos ustedes conocen, ¿no? Y qué maravilla, ya instrumento contra la pobreza, pues ahora vamos a aplicarlo al resto, ¿no? Bueno, pues allí había un elemento, por ejemplo, de sanción social muy importante. Las mujeres estaban dispuestas, como dice Muhammad Yunus, a que le cortaran la mano antes de que no hacer el repago. En otras culturas ese elemento de sanción social no es tan importante, ni mejor ni peor, es menos importante. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí. Y con esto terminaría, e insisto en el punto que también he señalado, se trata de cambiar comportamientos, ¿no? Y se trata de educación. Pues tampoco, como dicen en México, que yo también me lo he incorporado, no estamos descubriendo el hilo negro, podemos también, de alguna manera, pedir prestado, digamos, o recurrir a estas otras ciencias que ya tienen mucho avanzado a la hora de cambios de comportamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Bueno, invitamos a quienes tengan preguntas a María José Roa a formularlas. Les agradecemos levantar la mano para que las personas que nos están ayudando en la logística puedan pasarles el micrófono y, por favor, identificarse con su nombre y entidad. Vamos a tener 15 minuticos de preguntas, María José. Gracias. María José, buenos días. Mi nombre es María Cristina Triana y soy de Seguros Bolívar. Mi pregunta es, vimos resultados de estudios en sectores bajos donde la influencia en la toma de decisiones financieras era por familiares o amigos, que obviamente podría impactarse en cualquiera de los estratos, pero en estratos altos, medios y altos, ¿hay algún estudio de otro tipo de aspectos que puedan influir la toma de decisiones financieras? ¿Hay algún resultado, pues no sé, contundente que uno pueda decir, existe esta experiencia en alguna parte del mundo con respecto a eso? Sí, de hecho la mayor parte de los trabajos que he explicado que mostraban un impacto positivo en los programas de educación financiera son de Estados Unidos y de Reino Unido. Y al final uno se da cuenta que es lo mismo. Si uno tiene la suerte, como he tenido yo, de vivir en países de cualquier tipo, nivel de desarrollo, te das cuenta de que al final es lo mismo. O que he trabajado en campo, en comunidades haciendo trabajo experimental, o he trabajado en la universidad en Estados Unidos. Al final es lo mismo. Y lo mismo lo veo con mis propios alumnos, que he trabajado igual con alumnos de todo tipo social, económico, ¿no? Entonces no lo creo, realmente no lo creo, porque insisto, yo llego a México, es un país desconocido, yo no me puse a investigar. Por ejemplo, allí tienen, para el retiro, la seguridad social recae en distintas instituciones privadas. Yo como profesora voy de allá para acá. Instituciones privadas, ¿no? Y por ejemplo, yo en mi caso no me puse a averiguar. Me pregunté a uno de mis compañeros y dije, sí, fíjate, pregunta a fulanito, el jefe de la dirección, que siempre está al tanto de estas cosas. Y le pregunté a él. Y ya está, no hice otra cosa, ¿no? Pero que hay, claro que sí. Todo lo que he presentado, mayoritariamente, al principio, son de Estados Unidos. Siempre te dicen que es más fuerte en grupos vulnerables. Pero claro, eso ya es una experiencia no probada. En mi caso, yo la verdad, y gente que conozco, pues también tiende a hacer esas cosas, ¿no? De hecho, lo último que ponía, de que incluso la última slide de la literatura que decía ¿de dónde obtiene la gente la información? Y decía, incluso aunque tenían disponibilidad, eso era en Estados Unidos, y era gente que trabajaba en una oficina y tenían la disponibilidad y el asesoramiento, ¿no? Y nos dicen, sí, pero solo si refuerzan nuestras creencias, ¿no? Pero cuidado, como les digo, depende del nivel económico de desarrollo, pero también de lo que les comentaba antes, ¿no? De la base antropológica, cultural, social. Yo vengo de un país que hasta hace muy poquito era básicamente ahorrador y las cosas las pagabas cuando las tenías en mano. Así era la generación de mis padres, ¿no? Y me muevo a Estados Unidos y empiezan con el historial de crédito y yo, no, yo quiero pagarlo así, no necesito crédito, ¿no? Entonces, países, digamos, a más o menos mismos niveles de desarrollo, pero hay una cultura de ahorro muy distinta, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Pues si no hay más preguntas, muchas… sí, hay dos preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Giancarlo Chape de Corpovisionarios. Mi pregunta es con respecto a un resultado que tú das de Lyon, en donde dices que para mejorar decisiones financieras hay un consenso acerca de que los programas individuales son más efectivos. Quisiera que desarrollaras un poco más esa idea, ¿a qué se refiere? Sí, yo creo que lo que tiene el resultado fundamental de Angela Lyons, lo que quiere decir es que los programas tienen que ser individualizados. A lo mejor no sé si lo escribí bien, es decir, adaptados a las características, ¿no?, de la persona, no tanto como de grupo, metemos a una gente heterogénea y aquí damos esto, ¿no?, sino individualizados y con un objetivo concreto a ese grupo de personas que tengan pues de alguna manera, algunas características comunes. Va más por ahí. Gracias. ¿Más? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a María José y la despedimos con un fuerte aplauso y gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias.